y aquí ya estamos con mi papá de nuevo. Bien, pues ha llamado mucho la atención el señalamiento que has hecho de que el presidente López Obrador es pues el equivalente a un santo. ¿De veras lo es? O sea, el presidente López Obrador, según tu punto de vista, como un hombre de fe, un hombre de religión, presbítero, ¿es un santo? Por supuesto que sí, pero déjame explicártelo. Ajá, Mira, estamos acostumbrados, tenemos muchas telarañas y mucha desinformación en toda nuestra fe católica y ajá. necesitamos actualizarnos. Todos estamos llamados a la santidad. Toda persona que haga un acto bueno participa de la santidad de Dios. En nuestra mentalidad maniquea, o son buenos o son malos, o son diablos o son ángeles. No, 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 no. Nosotros somos pecadores, pero podemos participar de la santidad de Dios. Dios nos llama en forma universal a la santidad. No hay una sola persona que no participe de la santidad de Dios. Pero en el sentido así de prejuicio de que la santidad es perfección, eso no. Una persona puede ser, y de hecho puede y debe ser imperfecta y al mismo tiempo participar de la santidad de Dios. Hay de santos a santas. Un narcotraficante, cualquier persona que haga un acto bueno con su familia, está haciendo un acto de santidad. Pero hay personas que tienen muchos actos muy buenos y que no tienen ningún acto malo. O sea, siguen siendo egoístas, pero no están haciendo actos de destrucción en contra del ser humano. Cuando yo digo que Andrés Manuel, por supuesto, tiene muchos signos de santidad, me refiero a que él escucha a Dios y pone en práctica además lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso él tiene una participación de santidad, por supuesto que sí, pero no solo él, sino todo ser humano, católico, no católico, cristiano, no cristiano, ¿me explico? Claro, en ese sentido pues, podríamos suponer que personajes como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, que son practicantes religiosos, podrían también estar en camino de santidad. No, 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 a ver, espérate. Yo no me estoy refiriendo a que practiquen actos religiosos, no. Una persona puede ser muy religiosa y puede ser prácticamente atea. Ajá. No, no me refiero a eso, no, no son las prácticas religiosas, sino son los actos de ese amor gratuito e incluyente de Dios. Cuando una persona puede ser muy mala, muy corrupta, lo que tú quieras, y hace actos buenos, es un gesto de santidad, movido por el Espíritu Santo y por la gracia que todos tenemos. El Espíritu Santo es universal y la gracia de Dios también. Cuando tú me dices que si Felipe Calderón y Peña Nieto tienen actos de santidad, yo te podría decir que sí, pero no por su religión, sino por las cosas buenas que ellos puedan hacer, porque obviamente no todos hacen cosas malas, también hacen cosas buenas, ¿me explico? Entonces también podríamos colocar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto en esa posición rumbo a los altares como Andrés Manuel. A ver, no, 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 yo no estoy hablando de a los altares, esa es otra cosa de Roma. Yo me estoy refiriendo a la santidad, que es imitar el amor de Dios. Toda persona que imite el amor de Dios está en el camino de la santidad. Yo en todo caso te podría decir que todo ser humano, por supuesto ellos y Andrés Manuel, estamos en ese camino de santidad, pero hay de santidades a santidades. Ajá. No es lo mismo tener un gesto de santidad por una persona que en forma egoísta esté haciendo algo por los demás, o una persona que ya está actuando con más signos de bondad y de un amor incluyente con los demás que no lo tenga. ¿Sí me explico? Sí, sí, en ese sentido, claro. Pero, ¿qué otros personajes ves hoy en este momento, en esa amplitud de conductas que pueden implicar esa santidad de la que tú hablas? Mira, yo hablo de santidad en forma general, porque la santidad está en todas las religiones y al mismo tiempo puede estar en ninguna religión. O sea, puede ser una persona que no sea religiosa, que no pertenezca a ninguna iglesia y sea una persona con muchos rasgos de santidad. ¿Por qué? Porque imita más el amor de Dios. Cuando yo digo hay que amar como Dios nos ama, esa es la santidad. Jesús decía, eso lo dice preciosamente en Juan 15, decía, con el mismo amor que el Padre me ha amado, los he amado yo. Ámense unos a otros como
yo los he amado. O sea, no es amarnos nada más así, es amarnos como Dios nos ha amado. ¿Y cómo nos ama Él? Gratuitamente y incluyentemente. Andrés Manuel tiene muchos rasgos de santidad. ¿Por qué? Tiene muchos rasgos de santidad porque él incluye a todos y opta preferencialmente por los pobres como lo hizo Jesús. Jesús tiene un amor, una opción fundamental por el ser humano, pero al mismo tiempo tiene un amor preferencial por los últimos, por los pobres, por los que no cuentan, por los vulnerables, por los descartados. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, a nosotros nos han maleducado, nos han dicho que unas personas pirurris, con unos electos espirituales, casi predestinados desde el seno de su madre, son los destinados a ser santos. Mentira. La santidad es más democrática de lo que se piensa. La santidad es para todos. Pero hay quienes muestran una vida más santa porque tienen más actos de amor incluyente y amor gratuito para todos. Lo que dices, Alejandro Solalinde, está en el esquema de la ortodoxia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, o las élites de esa iglesia no entienden o asumen la misma idea de santidad como la que tú propones. Fíjate que no es la santidad que yo propongo, es la santidad que nos viene de los evangelios y de la misma doctrina de la Iglesia Católica. Porque si tú te fijas, la Iglesia dice que la vocación es un llamado universal. Gracias al Espíritu Santo se logra y a la gracia. La gracia de Dios es un recurso que nos va transformando. Nunca nos hace perfectos. La santidad no es perfecta. La santidad solamente consiste en la gracia de Dios te ayude y el Espíritu Santo para que tú te atrevas a vencer tu egoísmo y pienses en los demás. Eso es. Pero la ortodoxia es que, fíjate, unos cuantos, según la práctica de la Iglesia Católica, no la doctrina, la práctica, es que unos cuantos son los que son reconocidos como santos en la Iglesia Católica. Y qué casualidad que la mayoría son hombres, y qué casualidad que la mayoría son curas y monjes y monjas, ¿verdad? O aquellas personas que rezan mucho, que tienen muchas prácticas de piedad. No, Jesús dice... serán perfectos como Dios es perfecto cuando hace salir el sol sobre buenos y malos, deja caer su lluvia parejo con todos. O sea, tenemos que renovar el sentido de santidad. Estamos anquilosados hasta en eso. Y la Iglesia Católica tiene que abrirse más y reconocer la santidad en los maometanos, en los budistas, en los no cristianos, en todo mundo. Hay santidad, hay santos en todos lados. Alejandro Solalinde, en ese planteamiento de la santidad de Andrés Manuel López Obrador, ¿hay que pedirle favores y esperar milagros? Claro que no, ese es otro error. Un santo no tiene por qué hacer milagros. El milagro de su vida es que se da a los demás a pesar de su egoísmo. Mira, yo voy a decir algo muy claro. Una persona no tiene que ser buena. Un santo no tiene que ser bueno. Lo importante es que sea fiel a la misión encomendada. A Dios no le sirve para nada que sea una persona buena y no haga nada por los demás. Porque puede ser una persona buena, que vaya a misa, que rece mucho y todo eso, y no hace nada por los demás. No, a lo que Dios le interesa es que hagamos el amor, que nos amemos unos a otros como Jesús nos ha amado, y nos ha amado con preferencia a los pobres. Esto es lo que más les ha dolido a la gente bonita, que la mayoría es católica, porque en el país somos casi católicos la mayoría, pero no pueden entenderse, no pueden explicarse cómo un presidente está dándonos lecciones de evangelio y dando una práctica más coherente que muchos del sector clerical y de la vida piadosa. Que ese es el punto. ¿Qué elementos esenciales ves en esa calificación que haces de Andrés Manuel López Obrador? Mira, lo primero, Jesús decía, no me digan Señor, Señor, o sea, no recen mucho y no hacen lo que les digo.
Andrés Manuel está haciendo algo que ningún presidente ha hecho, y yo creo que en ninguna parte del mundo, porque esto no lo habíamos visto. Empezar desde abajo, empezar desde los pobres, empezar desde los últimos. Todos los regímenes que habíamos tenido habían empezado favoreciendo a la clase rica, a la clase bonita, a los pirurris, a la gente que había sido privilegiada, ¿no? A la gente privilegiada. Andrés Manuel no rechaza a nadie, él lo ha dicho, ama a todos, acepta a todos, pero tiene que empezar dando preferencia, un amor preferencial por los que habían sido olvidados por la historia y por los regímenes neoliberales. Por eso no lo pueden entender. O sea, ellos no pueden entender que Andrés Manuel participe en un grado muy importante en la santidad. ¿Por qué nos está dando lecciones siendo un presidente de cómo debemos tratar a los últimos? A los que Jesús llamó los últimos serán los primeros. Y yo en esto yo quiero decir como, fíjense, nuestro alto clero, ¿verdad? Que es bueno, ¿sí? Que es decente, pero está calladito. Esto que dice el presidente Andrés Manuel, debieran estarlo diciendo ellos. Ellos son los que debían estarse preocupando por los pobres como lo hace el Papa Francisco. ¿Por qué no lo hacen? Porque durante los años anteriores ellos fueron privilegiados de esos favores del PRI y del PAN y de todo ese sistema de poder. Claro, un presidente les viene a dar lecciones de evangelio, es un escándalo, y más de santidad. Claro. Hay, Alejandro Solalinde, hay ese camino de santidad, ¿implica martirio? No necesariamente, pero casi siempre sí. Martirio no es dar la vida por los demás, así, en forma cruenta, ¿verdad? Que te maten o así, no. Mártir quiere decir testigo de la vida del resucitado, de la vida nueva. Y testigo es que tú demuestres con tus hechos esa vida nueva. No tanto que reces mucho o que hagas actos de piedad, sino que demuestres que ya llegó el cambio. Mira, voy a decir algo más sorprendente todavía y que va a escandalizar más de lo que ya he dicho. El cambio que está haciendo Andrés Manuel, la cuarta transformación, no es más que una versión mexicana de la Pascua de Jesús. Porque la Pascua es el paso de todas las formas de muerte a las formas de vida, de la corrupción a la honestidad, de la injusticia a la justicia, de la impunidad a la no impunidad. Entonces, de la desigualdad tremenda a una igualdad. Todo esto significa la Pascua y lo está haciendo Andrés Manuel. Esto, insisto, debería de estarlo haciendo el episcopado mexicano. ¿Y debe haber crucifixión y resurrección? Ya estamos crucificando a este pobre presidente y estamos crucificando muchas cosas. Y seguramente él sabe el precio que tiene que pagar, pero él sabe que a él no le importa el dinero, ama profundamente a la gente. Y también allí están incluidos las personas de arriba, ¿eh? O sea, la clase privilegiada que no lo entiende, que no lo acepta, él también los ama a ellos, pero ellos se sienten excluidos porque tiene que dar la preferencia, como lo hizo Jesús, a los más pobres. Y la política que practica el presidente López Obrador, con todos los claroscuros que implica todo ejercicio político, predomina esa visión de la bondad ejercida que tú reconoces en lo que hace Andrés Manuel. Mira, Andrés Manuel podrá tener y seguramente tiene muchos errores, porque yo acabo de decir que la santidad no es perfección. Una persona puede ser muy santa y puede ser muy imperfecta. Y seguramente podrá tener errores políticos, económicos, lo que tú quieras, pero ese intento de ese modelo que está empezando, que quiere él, es inédito, porque es inédito, no existe, nunca ha existido. Este modelo económico y social que él concibe, lo está sacando en forma lírica, pero sin duda va a tener cosas muy buenas, aunque ahora se sientan sorprendidos los que antes eran favorecidos y ahora no lo son. Pero no están perdiendo nada, están ganando todo, porque si no fuera por Andrés Manuel, habría una revolución. Lo que está haciendo Andrés Manuel, sin duda, es una revolución, pero es una revolución pacífica, democrática, respetuosa y de las conciencias. Pero si no lo hiciera como lo hace él, habría una revolución armada, violenta de otra manera. Y entonces sí, ni para Dios ni para el diablo, nadie ganaríamos. ¿Qué opinas de los empresarios que están presionando hoy al presidente López Obrador en estos tiempos del coronavirus? Yo veo dos clases de empresarios. Unos que son mala leche,
que están ardidos porque han perdido privilegios y porque aman más al dinero que la gente, porque ellos nunca se preocuparon por la gente pobre, nunca, más que para explotarla. Pero en cambio, estoy viendo otros que están en transición, están en cambio, son gente que finalmente tiene fe, todos tienen fe, todos son católicos, pero yo creo que unos están entrando en un proceso de cambio, y quien está haciendo ese cambio, entiéndase, una conversión, es Andrés Manuel. Andrés Manuel está logrando la conversión de los empresarios buenos, de los que ellos tienen de verdad deseos de cambiar, y entienden, son inteligentes, porque saben que si no lo hacemos así, entonces no va a ser para nadie en México. Deberían de aprender de los empresarios de Estados Unidos. Los magnates de Estados Unidos, ellos se han enterado lo que va a pasar si ellos no cambian, y ellos mismos están diciendo que se ponen un autoimpuesto, que tienen que preocuparse por una mayor igualdad en el mundo, porque si no van a perder todo a la larga. ¿Cuál es el final de esta Pascua política mexicana? Es el modelo que todos construyamos, el modelo que todas y todos, de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, todos participemos. Andrés Manuel ha sido muy claro en decir que él quiere una participación de todas y todos. Este modelo no es de Andrés Manuel. Él está solamente siendo facilitador, y por poco tiempo, porque el 24 cuando mucho se va. Pero el paquete nos queda a todas y a todos. Este México es nuestro, él va a pasar y el México se queda, y tenemos que construirlo bien para todas y para todos. Aquí no le va a convenir construir un mundo más justo, un mundo más incluyente, un mundo más respetuoso y solidario a todos. Alejandro Solalinde, de lo que dices se puede entender que entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta idea que hemos desarrollado a lo largo de estos minutos, ¿sí es un mesías político? Mira, el Mesías ya vino hace 2000 años. No hay otro Mesías. Él está cumpliendo con su misión de bautizado como todos. Pero yo estoy sumamente feliz de haber visto con mis propios ojos, a mis 75 años, un buen presidente. Nunca pensé en verlo. Al contrario, mientras más presidentes veía yo, y el último ya la cerita del pastel, Peña Nieto, decía, qué vergüenza, yo nunca voy a ver un presidente honesto. No voy a sentirme orgulloso de mi presidente. Hoy lo estoy viendo. Y yo digo, yo no soy palero de nadie. A mí nadie me da un peso ni lo aceptaría yo. Yo tengo dignidad. Y yo lo hago por mi convicción, porque desde dentro mi conciencia es la que me dice algo. Y yo mismo me alegro, porque eso es fruto de mi conciencia. Esta valoración que yo hago en Andrés Manuel es una buena noticia para todos. Todos nos deberíamos de alegrar que exista Andrés Manuel, y al revés, nos debería preocupar si no existiera. Pues Alejandro Solalinde, muchas gracias por esta oportunidad de tener la ampliación seria, respetuosa de lo que ha sido estas palabras tuyas. Creo que hemos tenido la amplitud para analizarlo y comentarlo. ¿Sientes que han sido tergiversados y que ha habido mucha ignorancia y hasta burla respecto a estas palabras tuyas? Yo creo que es natural, yo lo comprendo, porque desgraciadamente, fíjate, nuestra Iglesia Católica en México se ha dedicado más al sacramentalismo, a las parroquias, a vender sacramento, porque hay que decirlo, se ha dedicado más a la clientela que a informar y enseñar a la gente. Yo creo que a mí no me preocupa, de verdad, yo lo entiendo bien. Si ellos tienen un concepto de mí, es porque no entienden otra cosa. Les falta información, les falta referente, pero quiero entender que son gente de buena voluntad. Sin embargo, yo creo que deberíamos de sentirnos todas y todos alegres y llamados. Las personas que se sientan excluidas de la santidad deben de saber que no, que están incluidas también ellas, que solo tienen que aprovechar el Espíritu Santo y la gracia de Dios, y todos vamos en el mismo camino. Bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener tus palabras, Alejandro. Gracias. Un abrazo, amigos, hasta luego. Gracias, hasta luego.